Nos encontramos después de un descanso de Semana Santa. Nos encontramos en este módulo 4, semana número 2, textos y visiones del mundo. El módulo 2, cuyo nombre es Literatura, un acercamiento a otras realidades. Muy buenas tardes, Said y Antonio, que están por ahora. Me da mucho gusto encontrarlos esta tarde. Vamos a comenzar lo más rápido posible para entrarnos en la materia que son las actividades 1 y 2 de textos y visiones del mundo. Para empezar, voy a... Listo. Bueno, muy bien. Estamos, como les dije, en la semana 2, literatura, un acercamiento de realidades. Y esta es la sesión número 3 en total, que sería la primera sesión de la semana 2. Vamos a comenzar con la explicación de contenidos generales, después la dinámica de trabajo y ejercicios, después la actividad integradora 3, luego la actividad integradora 4. En particular la 3 me interesa mucho porque si bien tiene las instrucciones completas, pues más bien es como una cuestión general. Luego cuestiones sobre plagio, que me interesa mucho tratar con ustedes. Luego ejercicios para puntos de la semana 2, preguntas del público, precisiones y la sesión del próximo viernes, que será un poquito antes, mediodía, hora del centro de México. Como les decía, después de encaminarnos en la primera semana a la en los contenidos generales, en la citación, en las paráfrasis, en la bibliografía, en la importancia de las fuentes documentales, en el formato APA, en los géneros literarios. Ahora toca el turno a otro tema. Si bien la semana pasada, como lo externé en esta que están viendo en la pantalla, la semana pasada aprendimos cosas generales sobre la literatura, qué es la literatura, cómo se analiza un texto literario, cuáles son los tipos de textos literarios. Bueno, esta semana yo asumo que ya habremos revisado un poco de esto y tocará el turno de saber, después de los géneros literarios, de las divisiones de la literatura, tocará saber cuáles son los otras vertientes, digamos, de la literatura. En ese caso, la literatura, ficción y realidad. Y nos va a hablar un poco de, una vez que sabemos qué es la literatura, qué es la lectura, nos toca un poquito saber cuál es la relación y si es que ustedes creen que hay una relación importante entre la literatura y la sociedad, nos toca en este caso, ¿no? Entonces aquí sí es la parte donde ustedes tienen que saber un poquito más sobre, repito, la relación que hay entre la literatura y la sociedad, cuáles son los lineamientos que se van marcando ahí, cuáles son cuál es la relación entre la forma en que escribe una persona, un escritor en este caso, y lo que escriben los demás. Eso también es importante. Y una vez que la semana pasada revisamos cosas del contexto de comunicación, contexto del autor, contexto de la obra, hoy toca revisar un poquito más específicamente eso y nos van a pedir que revisemos el siglo XX y XXI, el siglo XIX y XX. Y después en Europa, después van a aplicar a la literatura en particular en México, que es literatura en lenguas originarias, del cual también tengo algún material para que ustedes lo revisen. Entonces, bueno, de eso se trata básicamente. Ese es el contenido, o más o menos el contenido general de lo que esta parte, que es el propósito de la sesión. Los contenidos generales. El propósito de la sesión, bueno, es que ustedes se identifiquen con las actividades integradoras 3 y 4, que continúen con el desarrollo de habilidades sobre análisis literario y también que
vean la relación que existe entre el hombre y la sociedad y la literatura, y también que vean la relación que hay o la importancia que existe en nuestro caso, en México, de las lenguas indígenas o las lenguas originarias, cómo podemos acercarnos un poquito a ellas. Eso también me interesa mucho, que sea uno de los propósitos de la sesión. Luego, hay una parte que quería mostrarles. Aquí está. Aquí viene ficción y realidad. En realidad no es demasiado complicado. Ven, aquí estamos, aquí en ficción y realidad, a qué se refiere con lo de realidad. Y vienen los mundos, las divisiones, digamos. Ellos aquí le llaman en la página una clasificación de los textos según la temática que tienen, o según los personajes, o según la idea principal. Sería realista, maravilloso, onírico, mítico, utópico, ciencia ficción, realismo, ¿no? Entonces esas divisiones ustedes les van a ayudar muchísimo, porque de esto se trata la actividad integrada 2, que sería la presentación con diapositivas. Ese sería el caso, ¿no? Entonces creo que sería una buena forma de que ustedes se acercaran a revisar esto de ficción y mundos posibles, y en particular porque en la semana número 4, que sería el proyecto integrador, les piden que revisen esto, que hagan en particular este tema, ¿no? Entonces creo que es algo que no deberían olvidar y deberían concentrarse un poquito en él, ¿no? Entonces creo que por ahí es algo que, bueno, creo que les puede ayudar muchísimo. Por otro lado, lo que realmente me interesa mostrar en este caso es el sentido de la vida. Es un video muy importante, lo voy a poner completo. Dura como, no sé, 5 o 6 minutos, y me gustaría que lo discutiéramos. Y la pregunta es, les voy a poner, ¿qué es el sentido de la vida de acuerdo con el texto? Eso es lo que quiero que me respondan para su participación, Said, si es tan amable. Y a partir de ahí vamos a arrancar. Vean, este video es muy importante porque les va a permitir contestar cosas de Frankenstein, que es uno de los textos que tienen que leer, y el otro es la debutante. Entonces les preguntan, de hecho, cuál es el sentido de la vida para Frankenstein y cuál es el sentido de la vida para la autora de la debutante. Después también les van a preguntar cuáles son lo de mi ficción y mundos posibles, qué tiene que ver eso, y entonces ahí se nota si leyeron o no, ¿no? Entonces, lo que acabo de presentar, si no lo leyeron, es muy fácil que contesten cualquier cosa y que no tenga nada que ver con esto que acabo de mostrarles, este cuadro. Y lo mismo pasa aquí. Si ustedes no vieron el video, se los voy a poner ahora, no van a tener mucha idea de qué contestar cuando habla del sentido de la vida de Frankenstein, y se los van a preguntar. Quiero poner este video para después avanzar hacia la actividad integradora. ¿Ok? Muy bien. Ahí, listo. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper
ver el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas, en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación, decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Muy bien, ahora sí, Said, si eres tan amable y los demás que vayan a ver este video, de acuerdo con el video, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿O qué es el sentido de la vida? ¿Qué nos dice que tiene que ver el sentido de la vida? Por favor. Pues mire, buenas tardes antes que todo. Hola. Espero se encuentre bien. Un Sí, placer claro. estar aquí en su clase. Pues para mi perspectiva, o lo que yo percibo, me voy más con el último fragmento del video que nos pasa, que pues
creo que sí, construimos el sentido de la vida en conjunto, o sea, en comunidad, porque todos aquellos filósofos, toda la información que ya viene de años atrás nos sirve para, pues para, ¿cómo se puede decir? Ir aprendiendo, ¿no? Buscar apreciar exactamente como dice, para eso existen los psicólogos, para los doctores, para poderte ayudar en un mal que tengas, porque pues si te encierras en una burbuja solo, pues te ahogas en tus problemas y no, no encuentras ese amor propio, creo yo, porque pues para poder compartir ese sentimiento creo que tienes que hacerte una autoexploración y valorarte a ti mismo principalmente para no dañar la vida de los demás. Muy bien, Said, perfecto. Me gustaría que consideras todo eso que me acabas de decir, que está bien, tomaste alguna parte del video para la actividad integral número 3 que voy a explicar a continuación. Antes de pasar lo que están viendo en la pantalla, me gustaría compartirles otra cosa, que es una información general que me gustaría. Como saben, yo siempre les hago recomendaciones sobre qué es lo más importante de cada módulo, perdón, de cada semana, pero no es lo único que tienen que leer, sino cuál es la parte más importante. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué debo saber para la semana 2? ¿Cuáles son los contenidos generales? Eso no quiere decir que no van a leer todo lo demás, solo quiere decir que lo que ustedes van a hacer, que lo que ustedes van a hacer es revisar esos contenidos, esos que están aquí, y a la par de los otros. Solo creo que estos les puedan ayudar muchísimo más, un poquito más, perdón, para resolver sus actividades que los otros. Los otros también les van a ayudar, pero creo que estos un poquito más. Entonces, si tuviera que priorizar esos temas, serían estos temas, ¿no? Estos textos, estos materiales que se llaman literatura y sociedad y literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. El sentido de la vida ya lo acabamos de ver y ya hablaste muy bien de él, solo que les pido que revisen porque esto les va a permitir contestar de manera un poco más extensa. No te preocupes, Miriam, no hay ningún problema. Les va a permitir revisar cuáles son más bien depurar, yo diría, presentar un poquito mejor cuáles son de una manera un poco más profunda los contenidos de la semana número 2. Entonces, bueno, estos son, repito, literatura de sociedad, literatura en lenguas originarias y el sentido de la vida. Te voy a explicar un par de cosas. Lo que sí quería empezar es a explicarles la actividad integradora número 3, que se llama Textos y Mundos Posibles. Lo que tienen que hacer muy fácil lo que tienen que hacer de manera muy sencilla es primero seguir las instrucciones, que eso es esencial. Y lo que tienen que hacer es entregar una serie de diapositivas, 11 para ser exactos, sobre 11, estoy casi seguro que son 11, sí, 11. Tienen que entregar 11 diapositivas, una presentación y una de las preguntas más usuales que me hacen aquí es si va a ser en PowerPoint, en presentaciones de Google, en Canva o en cualquier otra software que tengan de presentaciones, y la respuesta es sí, pueden hacerlo en el que quieran, no hay ningún problema con eso, solo que respeten las 11, por favor, las 11 diapositivas. Si se pasa no hay ningún problema, pero ahorita voy a explicar un poco más alrededor de eso. Y como dice ahí, lee con atención las instrucciones. Lee esta breve reseña de Frankenstein. Ojo, tienes que leer la reseña de Frankenstein y luego tienes que leer los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Es muy importante que sigas esta instrucción. ¿Por qué? Porque en la reseña te van a decir de qué trató toda la obra, no solo un fragmento. Si tú lees solo un fragmento, no vas a entender algunas partes de lo que tienes que hacer. Por eso es necesario que lo leas todo. Entonces, ojo con eso, por favor. No se te olvide y no se te pase en ese sentido. Entonces, bueno, dice esta reseña de la obra de Frankenstein. En realidad es muy poquito. Es como una página. No es más. Vean lo que dura. O sea, la extensión es mínima. Vean. O sea, es muy fácil. O sea, ya con eso. Pero con esto que están viendo en la pantalla se van a enterar de qué trató la obra de Frankenstein antes de leer los fragmentos. Les van a pedir específicamente cuáles son los fragmentos que tienen que leer. Una vez que hayan leído los fragmentos que les pidieron más la reseña, como el resumen de todo, tienen que anotar sus impresiones. No las van a anotar directamente, solo las van a guardar, digámoslo así. Y luego leer con atención la debutante,
que es un cuento de Leonora Carrington, que puede ser un poco extraño para lo que estamos acostumbrados a leer. Luego anotan en una hoja tus primeras impresiones, emociones, sentimientos, pensamientos, y luego dan una nueva presentación, diapositivas o diapositivas de Google, Canva, Prezi, etcétera, ¿no? Crea una presentación con la estructura que se indica a continuación, que es esta. Portada, coloca tu nombre completo, grupo y título de la actividad. Les van indicando en cada uno de ellos lo que tienen que hacer. Primera impresión, Mary Shelley y su contexto, Frankenstein, el sentido de la vida, la debutante, Leonora Carrington, la debutante, el sentido de la vida, ficción y mundos posibles, lo acabamos de revisar hace como 15 minutos. Sobre eso, qué es ficción y mundos posibles, es un material que les va a servir muchísimo, ya vieron por qué, y fuentes de consulta, luego ya lo suben. Ahora, en realidad es muy fácil, la actividad es un poco laboriosa, no lo voy a negar, pero la actividad es muy sencilla. Lo que me gustaría que hiciéramos, se concentraran, es en intentar colocar citas o paráfrasis de los textos que están leyendo. Aquí, por lo menos, van a revisar las referencias obligatorias de esta actividad. Tienen que ser Frankenstein, donde investigaron Mary Shelley y su contexto, donde investigaron la obra perteneciente a Frankenstein, el sentido de la vida, eran 4, la debutante, 5, Carrington y su contexto, 6, la debutante, una obra perteneciente a 7, la debutante y el sentido de la vida, y ficción y mundos posibles. Deben tener por lo menos 8 referencias, fuentes de referencia. ¿Dudas sobre cuáles son? Sobre esto, por favor, que es muy importante. Aquí han leído muchísimo, entonces una de las impresiones más importantes de aquí es que si ustedes no ponen ninguna referencia, me están diciendo a mí que no leyeron nada, y eso no es cierto. Entonces, pues más bien es eso. Pregunta. Las imágenes las vamos a referenciar. Sí, van a poner una pequeña referencia al final y nada más. No te preocupes, Antonio, no hay ningún problema. Lo que sí tenemos que tener clarito, Antonio, es que las imágenes se van a referenciar pero por diapositiva. Es decir, tú al final, aquí en la 11, en esta, fuentes de consulta, me vas a poner imágenes, fuentes de referencia y me pones las que acabo de enumerar. Y luego al final pones imágenes y me pones número 1 y eso yo entiendo ahí que es la referencia de la diapositiva 1. Y le pones 2, la diapositiva 2, 3 y así, todos en general. Así que espero que no haya ninguna confusión sobre eso, ¿no? Espero haberme explicado, repito. Vas a hacer las fuentes de consulta y en las fuentes de consulta vas a poner las 8 que acabo de explicar, cuáles son y por qué. Por ejemplo, vamos a suponer que si tú me pones ficción y mundos posibles y no me pones la referencia, pues es como si no lo hubieras leído. Entonces yo voy a decir, ¿cómo sabe contestar la 10 si no leyó el material que se llama ficción y mundos posibles? Eso es un poco extraño, espero que estén de acuerdo conmigo. Repito la información. Si tú haces la diapositiva 10, que es ficción y mundos posible, pero no me pones que leíste ese libro, ese material, entonces ¿de dónde lo sacaste? ¿No? Entonces es muy extraño, sería muy extraño que lo sacaran de otro lado, porque entonces tendrían que haberlo leído y tendrían que haberlo referenciado, obviamente, ¿no? Entonces, pues creo que ahí sí es importante que más o menos tengan en cuenta eso que acabo de decir. Y también, por otro lado, que pongan las fuentes de referencia de las imágenes. Me van a poner 10 fuentes de referencia de las imágenes, aclaro. ¿Por qué? Pues porque va a ser el número 1 de la diapositiva 1, el 2 de la diapositiva 2, del 3 de la 3 y así, etcétera, sucesivamente hasta que podamos, hasta que completen las imágenes que han puesto. Recuerden que deben poner imágenes en la mayoría, si no es que en todas, las que ustedes consideren necesarias, y es importante que me aclaren en cuál está, por favor. Un punto importante al que voy a llegar ahorita es, les voy a poner de nuevo el video sobre el plagio, porque es importante, y voy a repetir información general. Esto es sobre la actividad integradora 3. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para cerrar con esto y decirles esto? En mi caso estoy sacando las imágenes de una... No importa, Antonio, no importa. Solamente tienes que poner los datos de... Está muy bien, de hecho, que lo hagas.
pero tienes que poner los datos al final de cuáles son las referencias, de dónde obtuviste la información, aunque sea gratuita, aunque sea licencia, Creative Commons, no importa. Lo que importa es que te acostumbres a que todo lo que uses no es tuyo, sino que pertenece a alguien más y le debes dar crédito a ese alguien más. Eso es lo que yo estoy tratando de que ustedes comprendan. Y desde Prepa en Línea C también con su tutora estamos tratando de que comprendan más o menos lo mismo. Todo lo que usen tienen que mencionarlo y darle el crédito suficiente. ¿Para qué? Pues para que el otro tenga crédito. No se trata de que estén lucrando con eso. No, ese es el punto, porque es académico. No, sabemos que no están lucrando. Sí, pero tienes que poner en cada una. No sé, a lo mejor, por ejemplo, Antonio, la imagen que usaste tiene un título, tiene un autor. Eso es lo que quiero que pongas referencias. Si tú me pones free pick, imágenes libres de autor, lo que generalmente sucede en la página con licencia gratuita es que el autor no quiere que le pagues, lo único que quiere es que le des crédito, es decir, que menciones su nombre cuando trabajes con las imágenes. Eso es justamente lo que tiene que hacer, entonces tienes que investigar el autor, tal vez la foto tenga algún título, haya estado publicada en algún lugar antes, ¿no? Eso es lo que creo que tú tienes que considerar y buscar sobre todo, ¿no? O si pones en todas free pick y el enlace, pues no me estás diciendo nada, no me estás dando datos, solo me estás poniendo un enlace. Es lo mismo que las lecturas, ¿no? Si tú me pones solo el enlace, no me dices, eso no es el formato APA. Tienes que buscar también en el manual de citación de Prepa en Línea CEP, tienes que buscar cómo se citan fotografías. Entonces también eso lo tienes que considerar. Si tienes alguna duda, avísame y el viernes yo puedo hablar sobre eso. Ahora, dudas o preguntas sobre la actividad 2, 3, perdón. Gracias, Said. Los demás. Ahora, ¿qué necesito? Yo necesito que ustedes coloquen fuentes de referencia en las siguientes diapositivas. Estas. Anótenle, tómenle una foto como ustedes quieran. La diapositiva 1, 2 y 6 no deben aparecer citadas ni parafraseadas. La 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 sí deben aparecer con citas o paráfrasis y la 11 tampoco. Entonces, 1, 2, 6 y 11 no. 3, 4, 5, 7, 9, 7, 8, 9 y 10 sí deben aparecer. ¿Dudas sobre esto? Revisen bien esto. Repito, cita o paráfrasis. Voy a buscar el video y les voy a poner de nuevo lo de plagio con citas y paráfrasis, porque si bien no es un plagio completo, si ustedes no ponen citas o referencias, no están dando el crédito al autor. Es decir, tú pones referencias 5, 10, 2, 3 al final en la diapositiva 11, ¿no? Está perfecto, como te indicaron. Pero yo cuando califico no sé en cuál de las diapositivas usaste determinado texto, ¿no? Entonces para mí es difícil saberlo. Entonces yo necesito que ustedes me indiquen cuál es. Y pues eso es lo que les pido, ¿no? Por eso voy a buscar otra vez el video. Lo voy a poner rápidamente, dura muy poquito. Perdón, ¿eh? Ahí está. Lo voy a poner otra vez, repito, citas y paráfrasis. Ahí va. Yo sé que ya lo vieron, creo que ya lo puse 2 veces, pero quiero evitar justamente esto. Y en este caso no van a ser plagio porque van a poner referencias, pero no van a estar sus referencias completas si no pones estas cosas que se marcan en el video. Sorgenfrei mit Parkhaus beim Flughafen parken. Flughafen und Datum auswählen. Alle Parkanbieter vergleichen und einen Parkplatz reservieren. Parkhaus, jetzt vergleichen und reservieren. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española,
es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Listo. Espero que se comprenda un poco mejor. Déjenme adelantar un poquito. Espero que se comprenda un poco mejor esto que estoy presentando acá ahora. Es decir, ¿cuál es la importancia de las citas y las paráfrasis? Si ustedes no lo ponen, por ejemplo, yo sé que ustedes en esta es una práctica muy usual, que en la diapositiva creo que es la 3, donde les piden el contexto, el autor, lo que hacen es copiar y pegar datos. Y al final me dicen, bueno, yo puse bibliografía al final. Ok, lo entiendo. El problema es que ustedes estás copiando y pegando. Y no me dices qué parte usaste, ni qué diapositiva usaste, ni qué referencia usaste. O sea, yo no sé nada. Entonces, repito, no estarían cometiendo un plagio. Lo que estarían poniendo es unas referencias incompletas. Y eso es justo lo que me preocupa un poco a mí, ¿no? Entonces, creo que con este video y estas explicaciones queda un poco más claro cuál es la idea que yo tengo para que ustedes no cometan ese error, ¿no? Eso es lo que estoy buscando, que ustedes tengan más confianza y que ustedes puedan cometer menos errores para que ustedes puedan tener una mejor calificación, una mejor nota al final, ¿no? Déjenme nada más colocar la actividad 4. Ahora sí, ya que me dijeron que no hay demasiadas dudas o ninguna, espero. Vamos a adaptar a la actividad 4 que se llama literatura y pluriculturalidad. Y lo que tienes que hacer es contestar una serie de preguntas a partir ahí. Lo que tienes que hacer es contestar una serie de preguntas de un documento que se llama justamente literatura y pluriculturalidad, que está acá y ahorita voy a abrir. Entonces, bueno, ahorita lo voy a compartir. Déjenme nada más. Listo, ahí va. Y esto ya lo están viendo. Aquí, ojo, nada más, por favor. Dice, escucha el poema, canta primavera. Escucharás primero en lengua náhuatl y luego traducido. Después responde. Aquí recuerden, por favor, son 5 renglones. Es muy importante que lo recuerden. Si no colocan 5 renglones, les voy a colocar incompleto. Dice, ¿habías escuchado antes poesía en lengua indígena?
Si me ponen que no, hagan una reflexión. Ustedes ya tienen material, leyeron material, revisaron cosas. O sea, no hay excusa para ponerme solo no, porque eso no implica, eso no. Si ponen solamente sí o no, o ponen un renglón, eso no hace que desarrollen su verdadero potencial y no hace que desarrollen la línea de pensamiento que estamos esperando en prepa línea SEP, ¿no? Entonces, pues nada más ahí se los pido, por favor, que no lo hagan de esa forma. Que contesten 5 renglones en todos, a menos que les pidan lo contrario, a menos que les indiquen cuánto, siempre son 5 renglones, por favor. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones? ¿Qué diferencia hubo entre lo que te diste al escuchar en náhuatl y al español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuáles disfrutaste más? Listo. Ahí tienen 5 renglones, 5 renglones, 5 renglones. Luego, aquí tienen una referencia que es Canto de Primavera. Luego, buscan en internet fragmentos literarios y me ponen, graba un audio, sube a tu audio. Aquí ya usaste 2 fragmentos literarios que se hayan escrito a partir en su lengua, lengua indígena, con su traducción al español. Es muy importante que me pongan esto. Es en español, no en la lengua indígena que escogieron. Luego tienen que grabar un audio, 1 minuto como máximo. Sube tu audio a la nube y pega el enlace. Verifiquen que la liga funcione, porque a veces están restringidos los permisos y no lo puedo escuchar. Y si no escucho, pues ya perdieron muchos puntos. Reflexiona entre esas 5 líneas porque elegiste ese texto. Entonces hasta ahora llevamos uno que es Canto de Primavera y el segundo que es fragmento literario que se ha escrito y del cual pusiste tu audio. Llevamos 2 referencias. Reflexiona y comenta qué sentiste al leerlo en voz alta, qué emociones te transmitió. Luego revisa el artículo, llevamos 3 referencias y tienes que contestar lo que se te pide. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Y luego busca en internet alguna muestra de lírica mexicana. Llevamos 4 referencias y comparte el enlace. Reflexiona y comenta y luego te hacen 2 preguntas más. ¿Crees que la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad que hay en México? Luego, con base en todo lo que has hecho, ¿cuál es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoran y respetan las diferentes culturas? Lo pones aquí. Y aquí al final referencias. Las 4 referencias que acabo de marcar tienen que estar aquí. Si no están, está incompleto, porque eso quiere decir que revisaste 4. Repito, 1, Canto de Primavera. 2, lo que hiciste para tu audio. 3, este artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas. Y 4, la lírica mexicana que estás proponiendo. 4 referencias obligatorias que tienen que estar aquí. Si aquí no me pones nada, me estás diciendo que no leíste nada, que para contestar eso no leíste absolutamente nada, lo cual es imposible porque lo estás contestando. Entonces no tiene sentido que no pongas nada. Por favor, toma en cuenta esa parte, por favor. Y dudas sobre la actividad 2. Voy a mostrarles un material y ya vamos a ir cerrando. ¿Algo más? ¿Dudas, por favor? Gracias, Antonio, a los demás. Gracias. Súper. Gracias a Antonio y a Said. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto. Y les voy a mostrar un material que es muy importante, o al menos yo lo considero muy importante, y que tiene reviste, a mí me parece, una importancia capital en esta parte, ¿no? Se trata de un material que se llama, gracias Miriam, se llama 68 voces. Es un material donde están enmarcados a manera de caricaturas o animaciones las 68 voces que conforman nuestro país, ¿no? Es un proyecto muy bonito que se desarrolla desde hace algunos años y vean bien aquí ordenado, viene un diccionario náhuatl, diccionario,
cuentos son 68 voces y vienen aquí ordenadas. Son historias que tienen que ver con esas culturas, por ejemplo, Coti, Huaxarica, Ixteco, Quiligua, Quimay, vean, Mayo, Mazahua, Náhuatl, Mixteco. Entonces yo le doy clic a una de ellas, aparecen una historia, una leyenda que dura 3 minutos, viene aquí la sinopsis, luego les aparece en español, en mixteco y en inglés, ¿sí? Repito, es muy bonito y ustedes pueden verlas, no hay ningún problema, las pueden ver en su casa. Y esto les da más elementos, por ejemplo, para no contestar no en la primera pregunta de la actividad 4. Pueden poner no, pero de acuerdo con esta página que nos dio el asesor, podemos ver la importancia y tal y tal y tal cosa, ¿no? Pueden explicar cosas. Entonces les está dando material para que lo hagan, ¿sí? Nada más es lo que quería marcarles hacia el final de la sesión y creo que ustedes van a poder considerar cuáles son o sea, cómo se desarrollan las lenguas indígenas, las lenguas originarias en México y cuál es su importancia. Entonces es lo que quiero que destaquen. Por un lado, literatura europea con Frankenstein. Por otro lado, literatura de lenguas originarias con este tipo de manifestaciones que son bien importantes. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando, por favor. Voy a ir cerrando. Para finalizar, les voy a poner esta parte, que es unas recomendaciones de lo que tienen que hacer en cada actividad. Diapositivas en la actividad integradora 3, diapositivas completas, cuidado con lo del plagio, no colocar referencias en la diapositiva y al final, es decir, no necesito que pongan toda la referencia, con lo como está en el video es suficiente y respeten las 50 palabras. En la actividad 4, tengan cuidado con escuchar el poema, escúchenlo, contesten los 5 o 8 renglones que les piden, coloquen citas y paráfrasis, coloquen referencias finales y no solo opinen, también, por favor, no solo opinen, también coloquen citas. Es importante que lo hagan, ¿no? Para llegar bien preparado y bien acentuado a las partes finales del módulo. Y esto ya lo había pasado. Esto. Recuerden, la extensión de la actividad integradora 3 son 50 palabras por diapositiva, con cita y paráfrasis en las que ya indique. Luego, tienen que ver el video del sentido de la vida, ya lo vimos, y expliquen, no copien. Y si copian, coloquen las referencias, por favor, como lo practicamos en la semana 1 y como lo practicamos aquí. Entonces, eso es creo que lo que tendrán que hacer y es muy importante que ustedes lleven a cabo estas actividades, ¿no? Porque de lo contrario, se les van a ir descontando puntos de acuerdo con la rúbrica y también de acuerdo con las apreciaciones que hemos hecho en este video, en esta sesión, ¿no? Entonces, más o menos es lo que voy a ir cerrando. Les pido por favor que me digan si hay dudas finales para el viernes, la sesión de viernes, por favor. Muy bien, entonces con esto me despido. A ver, les pongo el link ahorita, Said, de una vez. Listo. Pero sí puedes buscar en Google 68 voces y ahí te aparecen. ¿Vale? Gracias por la pregunta. Bueno, entonces con esto me despido por el día de hoy, por este día. Muchas gracias por haber asistido este 3 de abril de 2024, Textos y Visiones del Mundo, semana 2. Literatura, un acercamiento a otras realidades. Y espero verlos el próximo viernes. Que tengan un muy buen día y nos vemos el viernes. Cualquier cosa pueden contactarme por los canales tradicionales. Yo estaré conectándome todos los días a través del chat y en general revisando mi correo.
en la plataforma con el horario conforme ya lo dimos la primera semana. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Gracias, que tengan un buen día, buen miércoles.